Buenas tardes a todos, muchas gracias por regresar a este canal. Hoy estaremos hablando sobre el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis. Es importante nosotros estudiar el autor porque entonces podremos entender el por qué escribió de la manera que lo hizo, por qué Dios escogió a ese apóstol de todos los 12 discípulos para quedarse vivo y para escribir este libro a nosotros. Si nosotros no conocemos al autor, es difícil entender el por qué hace las cosas de la manera que hace o por qué escribe las historias que escribe. Así como nosotros tenemos que hacer el sacrificio o el intento de conocer a nuestro autor Jesucristo y Salvador de nuestra alma, para nosotros entonces entender por qué Él hace las cosas que hace y qué tenemos que hacer para agradarle. Entonces Juan, el apóstol Juan, fue uno de los discípulos de Jesús. El apóstol Juan nació en Betesda, era hijo de Zebedeo y su hermano mayor era Tiago, uno de los discípulos también. Jesús les llamó a los dos hijos del trueno y se piensa que se les llamó así por su carácter de ellos, que ellos tenían que Jesús siempre tenía que estar reprendiéndolos por las cosas que ellos decían. Juan era judío, era de Galilea y era pescador. Se piensa que su papá de ellos tenía un negocio de pesca muy próspero en aquel tiempo, tanto que él tenía conexiones con autoridades y podía entonces hablar con ellos. Juan también era conocido como el apóstol amado, el discípulo amado por Jesús. En una ocasión hasta puso su cabeza en el pecho de Jesús porque era su amigo, tenía esa intimidad con Jesús. Juan empezó como apóstol de Juan el Bautista y después se hizo apóstol de Jesús, discípulo de Jesús. Juan era tan amado, tan querido por Jesús y tenía tanta intimidad que cuando Jesús ya estaba enfrentando la muerte, Juan y su mamá, juntamente con otros, estaban al pie de la cruz. Y en ese momento Jesús le pidió a Juan que cuidara a su mamá por él, que tomara cuenta de ella. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió Apocalipsis y también escribió las 3 cartas, 1, 2 y 3 de Juan, que fueron a personas específicas. En aquel tiempo, cuando él tenía más o menos 80, 90 años de edad, había una gran persecución de la iglesia. Había una gran persecución de los cristianos porque el rey de aquel momento, él quería que lo adoraran como si fuera un dios. Y los cristianos, claro que no querían adorarlo. Juan, siendo el último apóstol que era vivo, el último discípulo vivo de Jesús, fue muy perseguido por ese rey. Y hay 2 teorías de cómo él paró en la isla de Patmos, cómo es que lo llevaron ahí. Una de las teorías es porque dicen que lo pusieron ahí para hacer trabajos como sociales, así, de parte del gobierno, porque estaba siendo perseguido. Pero la segunda teoría y más aceptada entre los teólogos es que en aquel tiempo el rey mandó poner una olla muy grande llena de aceite caliente hirviente y aventaron a Juan ahí para matarlo. Pero en vez de hacerse chicharrón, Juan no murió, nada le pasó.
nada. Y entonces, ¿qué haces con alguien que no muere cuando es aventado en aceite caliente? Pues lo aventaron a la isla de Patmos. Y me imagino que fue difícil para Juan estar en esa isla porque él podía mirar las ciudades, él sabía que había mucho avivamiento que estaba pasando en ese lugar, iglesias estaban siendo puestas, el evangelio estaba siendo predicado y sin embargo él, que había estado a los pies de Jesús y experimentado tantas cosas, ahora está en una isla solo, completamente solo, no había casi vegetación, era pura roca, él tenía que dormir en roca en una cueva y a su alta edad. Él se quedó en esa isla de Patmos por 10 años y mientras estaba ahí solo fue cuando recibió la revelación de Jesús, que es el libro de Apocalipsis. Después de 10 años, entonces, cuando cambió el reinado, el nuevo rey lo sacó de ahí y él se retiró a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a servir sus últimos años y compartir la revelación de Cristo con las iglesias. Él murió a la edad de 100 años y fue el único discípulo que murió por causas naturales. Todos los demás discípulos murieron siendo mártires, murieron por causa del Evangelio. Cuando Juan murió, los 27 libros del Nuevo Testamento ya estaban establecidos. Juan, como digo, él estuvo con Jesús. Él sabía muy bien lo que había y lo que no había pasado. Y él fue el que miró lo que era cierto y lo que era equivocado. Entonces, cuando alguien aparece con un nuevo libro, con una nueva información de la Biblia que dicen que está faltando, no crean, porque Juan mismo, es que estaba ahí cuando estaba Jesús, miró y autenticó todas las cosas. Y entonces, con eso en mente les digo esto. Muchas veces nosotros pensamos, pues, si tengo paz es porque Dios está conmigo. Si todo me va bien es porque Jesús está conmigo. Si todo me va mal o empieza a venir preocupaciones o enfermedades, Jesús no está conmigo. ¿Qué he hecho de equivocado? Quiere decir que estoy siendo atacado por el enemigo. Y como miramos en la vida de los discípulos, incluyendo a Juan, no es cierto ese pensamiento. Por eso es necesario nosotros tener una relación íntima con el autor de nuestra vida. Porque entendiendo al autor, conociéndolo a él, es que podemos entender el por qué está escribiendo nuestra historia de la manera que lo está haciendo. A veces Jesús nos pone en lugares secos, en lugares solos, en lugares que no hay vegetación ninguna y nos desesperamos. Pero no es para desesperación, no es que hicimos nada malo, sino es que Él nos quiere dar una nueva revelación de su persona. Quiere que nosotros tengamos una experiencia mejor para después ir y mostrar a todos los demás quién es Cristo y qué viene. Es importante tener una relación con Cristo para entender sus misterios. Entonces, esa es la vida de Juan, el apóstol, el discípulo, el amigo de Cristo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenme saber ahí abajo. Escríbese al canal, comparte si creen que va a ayudar a alguien. Y que Dios los bendiga. Y los veo la próxima. Bye.